nuestro video te dejamos esta receta facilísima de helado vegano, así como también la página de YouTube de Dimensión Vegana. Mira nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Noticiero de Primera Garra. Hacemos una pequeña pausa musical y en esta ocasión con una canción en inglés de Sia, cantante australiana y por supuesto vegana. Ella participó en un anuncio de PETA Asia Pacífico con su perro Pantera para fomentar la esterilización de animales de familia. A continuación les dejamos con su canción Cheap Thrills. Y bueno, estamos de regreso con nuestro programa de Primera Garra y ahora empezamos con el segmento Pico a Pico. En este segmento tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Pedro Bermeo Guarderas, quien es el vocero de Yasunidos, con quien estaremos conversando acerca del Yasuní. Hola Pedrito, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. La semana pasada habíamos estado hablando de la noticia acerca de la apertura de una carretera dentro del corazón del Parque Nacional Yasuní. Por eso hemos querido invitarte para hacer un seguimiento de este caso, para que nos puedas contar un poquito acerca de qué es lo que ha sucedido con el Parque Nacional. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las características del Parque Nacional Yasuní que lo hace tan especial y digno de conservación? Hola Cris, hola Shadi, muchísimas gracias por la invitación y por topar este importante tema. Bueno, el Yasuní es un refugio para la biodiversidad desde el Pleistoceno, es decir, es uno de los pocos lugares en el planeta que no se congeló, lo que hizo que en el Pleistoceno se convierte en una especie de refugio porque venían muchísimas especies y se concentraba en este espacio, ¿no? Y esa biodiversidad se ha mantenido durante muchísimos años y es ahora, digamos, lo que estamos intentando defender como colectivo Yasunidos. Por un lado, esa gran riqueza biológica, pero también es importante porque es el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. Para las personas que nunca han escuchado de este término, son indígenas que habitan en este territorio hace miles de años y que no tienen un contacto o buscan no tener ningún contacto con la sociedad occidental. Es decir, se han mantenido ahí totalmente aislados, no existen carreteras dentro de sus territorios o no existían hasta hace poco. No tienen hospitales, no tienen supermercados, no tienen nada de las comodidades, que por decirlo de alguna forma, que tenemos la sociedad occidental, porque ellos viven y sobreviven de la selva. Es decir, la selva es su supermercado, la selva es su casa, la selva es la que les provee de todas sus necesidades. Según los acuerdos internacionales y nuestra propia constitución, estos pueblos deben ser respetados, es decir, su aislamiento debe ser respetado. Y es por eso que el colectivo Yasunidos y bueno, varios grupos y activistas en defensa de los derechos humanos abogan para que no se avance el extractivismo, tanto petrolero como también maderero, o antes, hace muchos años, también el cauchero, que justamente explotaban en este territorio, ¿no? O ahora explota el petrolero. Entonces, eso es en resumen muy, muy cortito, por qué tiene tal importancia el Yasuní. Por un lado, como le decía, por la gran biodiversidad que es considerada por muchos científicos como la mayor biodiversidad del planeta por metro cuadrado. Además de eso, porque es uno de los proyectos insignia, el primer proyecto que buscaba dejar el crudo bajo tierra. Creo que eso es algo sumamente importante y que a veces no se habla, pero la propuesta de Yasuní ITT, que es una propuesta que nace de la ciudadanía antes del 2007 y bueno, el presidente Rafael Correa la toma como una estrategia de campaña comunicativa solamente, como lo vimos más adelante cuando canceló la iniciativa. Pero esta iniciativa hizo digamos, revolucionó el mundo del ecologismo, por decirlo de alguna forma, porque fue la primera propuesta que para dejar de emitir gases de efecto invernadero proponía dejar el crudo bajo tierra. Y ahora esta se conoce, digamos, en el mundo entero, esta propuesta, dejar el crudo bajo tierra, se conoce como la única alternativa, dejar 2/3 del crudo bajo tierra para no subir más del 1.5 grados promedio del calentamiento global en el planeta. Por lo tanto, es sumamente importante en ese sentido también, es decir, es una insignia de lucha ecologista, pero también es la Casa de los Pueblos en la Casa de los Pueblos en Aislamiento Voluntario como el lugar más biodiverso del planeta.
Creo que eso podría ser en síntesis qué es el Yasuní. Claro, creo que es muy importante que todos como ecuatorianos sepamos el valor que tiene el Yasuní y por qué tenemos que protegerlo. Como dijiste, Pedro, lastimosamente la iniciativa no se dio y sería bueno, tal vez no todas las personas sepan cuántos bloques realmente hay ahorita en el Yasuní. No sé si tú nos puedes indicar cuántos bloques y qué petroleras son las que están a cargo. Claro, bueno, el Yasuní en este momento se encuentra más del 50% del parque, alrededor del 60% del parque ya intervenido. Eso también es algo que mucha gente no sabe. A veces cuando se habla del Yasuní se habla solamente como el Yasuní ITT, que es este bloque o el bloque 43 en el que ha habido, digamos, la gran polémica en los últimos 6 o 7 años. Pero el Yasuní está, digamos, están intervenidos, existen en el Yasuní, están varios bloques ya desde hace varios años. Entre ellos está el bloque 16, está el bloque 31, en la parte de abajo el 82, el 87, el 17, el 55. Es decir, si ustedes ven un mapa, si ustedes ponen en el internet los mapas de los bloques petroleros en el Ecuador, van a encontrar que la misma fuente de oficiales del gobierno aparece el Yasuní totalmente cuadriculado, ¿no? Aparece cuadriculado y rodeado de bloques y donde solamente queda la zona intangible y el Yasuní ITT que se está explotando en este momento, ¿no? Que es como le decía, la gran polémica. Y respecto a esta polémica de la que nos hablas, ¿cómo se descubrió que se está abriendo una carretera al interior del parque y hacia dónde se dirige esta carretera? Bueno, para responder esa pregunta, Shadi, primero quisiera decir que para poder intervenir en un área protegida según la Constitución del Ecuador, se tiene que autorizar, es una excepción que se da y tiene que ser autorizada por la Asamblea Nacional. Esto sucedió en el 2013 con el Parque Nacional Yasuní, en donde autorizaron la explotación del bloque 43 y también de refilón el bloque 31 que se estaba explotando ya desde antes, por lo tanto ya, digamos, ya había una arbitrariedad en ese sentido, pero en ese momento recién se autoriza la explotación de ese bloque. En ese momento, como ustedes conocen, bueno, inicia todo un movimiento en defensa de la explotación, incluso se intenta hacer la recolección de firmas para evitar la explotación petrolera del Yasuní. Sin embargo, bueno, hay una serie de razones, como se ha demostrado ya ahora por 3 instituciones del Estado, en las que se anulan las firmas arbitrariamente y no se da la consulta popular. Sin embargo, empieza la explotación del Yasuní y es el momento en el que el colectivo eh, empieza a hacer diferentes investigaciones, ¿no? Entonces empezamos a hacer diferentes investigaciones, no solamente como colectivo Yasuní, sino diferentes expertos, pero lo importante de lo que les hablaba de la Declaratoria de Interés Nacional es que se pone una serie de condicionantes. Entre esas condicionantes se pone que se debe informar semestralmente a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Biodiversidad. Eso no ha sucedido durante los últimos 2 años, ¿no? Entonces eso también es importante poniendo en contexto. Pero en todo caso, bueno, varios colectivos nos hemos dedicado justamente a intentar ver qué está sucediendo en el Parque Nacional de Yasuní y qué tecnología se está utilizando, porque otra de las cosas que, por ejemplo, otra de las condicionantes es que se use tecnología de punta. Y eso también se ha venido demostrando que no está sucediendo. Otra de las cosas es que se tiene que explotar solamente un área específica, es decir, de 300 hectáreas, cuando ya se ha demostrado, incluso con la propia Defensoría del Pueblo, que ya se ha explotado más de 600 hectáreas, por lo tanto debería detenerse la expansión. Pero en todo caso, se hace esta investigación a través de fotos satelitales y se descubre que justamente desde el 15 de marzo hasta los primeros días de mayo, se ha ampliado una nueva carretera dentro del Parque Nacional Yasuní, dentro del bloque 43, y es así como nos enteramos que esto está sucediendo en medio de la pandemia. Es decir, no hubo ningún tipo de informe, ni siquiera la Comisión de Biodiversidad. La Comisión de Biodiversidad no tenía idea que esto estaba sucediendo. Nosotros, al presentar una denuncia, les pusimos al tanto y ellos, bueno, están sesionando sobre este asunto, sobre cómo van a reaccionar respecto a eso. Pero lo grave de todo esto es que básicamente se lo ha hecho en un momento en el que las y los ecuatorianos estamos pensando en otra cosa, estamos recluidos en nuestras casas y han aprovechado esto para ampliar la explotación petrolera en el ITT.
¿Quién es la empresa que está haciendo esta carretera y cumple realmente con los permisos ambientales, por ejemplo? Bueno, esa es una buena pregunta que me hicieron antes también sobre qué bloque, sobre quién está manejando los bloques. En este caso, en el bloque 43 y el bloque 31 es Petroamazonas. Digamos, ellos son los que tienen los bloques. Sin embargo, eso es una condicionante que pone también la Declaratoria Internacional, que sea la empresa petrolera estatal. Sin embargo, lo que termina sucediendo es que ellos subcontratan a una serie de empresas más que son las que hacen el trabajo realmente en el bloque, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando. Hay varias denuncias también respecto a esto sobre cómo está haciendo diferentes empresas privadas extranjeras la explotación del ITT y no de las que tienen los mejores estándares de ambientales, por ejemplo. Nosotros en la inspección que se hizo en el 2018 pudimos constatar que en el bloque 43 no se está cumpliendo con los estándares ambientales que se deberían tener, como por ejemplo, digamos, los mejores estándares ambientales, que es supuestamente lo que ponía, como les decía antes, la condicionante, en el sentido de que, por ejemplo, se está usando generadores de electricidad que provocan muchísimo ruido, se está haciendo unas carreteras carrozables de alrededor de 30 metros del desbroce de la carretera, dependiendo, digamos, las zonas, pero incluso en unas fotos satelitales en el bloque 31, que como les decía, también es dentro del Yasuní, ese desbroce llegó a 70 metros en un punto. En fin, es decir, todos los parámetros que se están tomando no son los mejores, ¿no? Y cuando hablamos del tema del Yasuní, estamos hablando también de seres humanos, porque como les decía, habitan los pueblos en aislamiento voluntario y como les explicaba, su supervivencia depende estrictamente de la salud de sus territorios. Y sus territorios están contaminados y sus territorios están siendo afectados por el ruido, por ejemplo. Esto afecta directamente a su derecho a la alimentación, por ejemplo, ya que ellos digamos, un pueblo cazador-recolector en el que necesita, digamos, como les decía, el supermercado es su selva. En el momento en que hay muchísimo ruido o se pone, por ejemplo, dinamita para hacer la sísmica 3D, que es la forma en la que descubren dónde está exactamente el petróleo, se hace una cuadrícula y se pone dinamita cada ciertos kilómetros y se vuela, ¿no? Entonces esto, imagínense ustedes el ruido que provoca, las vibraciones que provocan, hacen que mueran muchísimos animales, pero más allá de eso, también espantan a otros y por tanto ponen en serias condiciones de riesgo al pueblo Tagaeri y Taromenane, que serían los nombres de estas dos etnias o grupos indígenas. Y bueno, Pedrito, queríamos también consultarte acerca de qué pasó con la consulta popular respecto a la protección del Parque Nacional Yasuní, porque en teoría iba a protegerse esta área, pero ¿qué es lo que ha sucedido con esta consulta? Bueno, como les decía, digamos, han habido algunos procesos de intento de consulta con este lugar. Lamentablemente, el proceso del colectivo Yasunidos ha sido anulado fraudulentamente, y no lo digo yo, sino lo dicen 3 instituciones oficiales del Estado. Y por otro lado, hubo la consulta popular de Lenín Moreno en el 2018, si no me equivoco, en la que se propone reducir el área de explotación petrolera de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. Esta reducción es una reducción, digamos, la pregunta tiene dos partes, ¿no? Por un lado el tema de la reducción y por otro lado tiene también el tema de la ampliación de la zona intangible. Para los que no sepan qué es la zona intangible, es el área que yo les decía que todavía se encuentra medianamente confirmada. Digo medianamente porque se ha encontrado muchas veces, ha habido una serie de denuncias de explotación maderera, por ejemplo, en este territorio. En fin, digamos, sí ha habido cierta intervención por falta de control del Estado. Entonces, digamos, la zona intangible es uno de los pocos lugares que se encuentra todavía sin un bloque petrolero dentro, pero eso no significa que se encuentre en buenas condiciones necesariamente. Entonces, como les decía, la pregunta de Lenín Moreno tenía dos partes. La una sobre el tema de la reducción del área de explotación petrolera en el ITT, o en el Parque Nacional Yasuní, perdón,
y la otra en la ampliación de la zona intangible. Entonces, en estas dos hay trampas, ¿no? En esta pregunta es la única pregunta de la consulta que no tiene un anexo que explica cómo, cuándo y dónde se va a cumplir. Por lo tanto, es una pregunta súper subjetiva que queda en el aire y que gracias a esto el gobierno no solamente, digamos, termina perjudicando a los pueblos en aislamiento voluntario, sino que continúa con la explotación a pesar de ya haber explotado más de 300 hectáreas. ¿Y cómo hace esto? Entonces, como ustedes saben, bueno, esta pregunta ganó, es una de las preguntas que ganó con mayor votación. Obviamente, digamos, era un tema llamativo. Las dos preguntas ambientales son las que mejores votación tuvieron. Entonces, lo que hace el gobierno es poner la explotación petrolera solamente, digamos, solamente cuenta el área de explotación petrolera de la deforestación resultante. Es decir, yo hago una carretera por aquí, construyo una plataforma, luego reforesto nuevamente por acá y digo, bueno, esto ya no cuenta porque ya está reforestado, solamente cuenta lo que quedó en la plataforma. No cuenta, como les decía, ni nada que tenga que ver con la sísmica 3D, que lo que les decía sobre el tema de la dinamita, no cuenta el ruido que están haciendo todos estos generadores de electricidad gigantescos para abastecer la energía en los pozos, sino solamente cuenta los metros cuadrados que están deforestados y que se encuentran deforestados y que el momento en que salgan van a reforestar nuevamente, supuestamente, y va a quedar, según ellos, como si no estuviera intervenido. Pero cualquier biólogo va a decir totalmente lo contrario, porque justamente la explotación petrolera, digamos, va más allá de cortar arbolitos y sembrar arbolitos, es decir, afecta el ruido, afecta al agua, afecta al aire. Hay una serie de impactos ambientales que no puedes luego revertir como si nada hubiera pasado. Peor aún en el lugar más biodiverso del planeta, en donde hay especies que no se encuentran en ningún otro lado en el mundo. Entonces creo que por un lado está ese engaño, ¿no? Sobre el tema de esta cuestión de cómo se cuentan las hectáreas. Hay una consulta popular, ganamos la consulta popular y sin embargo, en vez de parar la explotación, continúan. Y por otro lado está el tema de los pueblos en aislamiento voluntario, que también es otra trampa sumamente grave porque antes estaba prohibida la explotación petrolera, digamos, la zona intangible tiene una franja de amortiguamiento que es donde se prohíbe todo tipo de actividad extractiva para no afectar la zona intangible. Y lo que hacen con el nuevo decreto, supuestamente el resultado de la consulta, es permitir, si bien amplían la zona intangible, al mismo tiempo permiten la explotación dentro de esta franja de amortiguamiento. Por lo tanto, para que tengan una idea, por cada hectárea que se permite, digamos que se amplía la zona intangible, ahora se permite explotar en 7 de esas hectáreas. Es decir, 1%. Salimos mal en los cálculos de la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, eso es un resumen así súper rápido y escueto sobre por qué esa pregunta, digamos, no ha servido de nada y seguimos ampliando la explotación petrolera en el Yasuní. Se sigue poniendo en riesgo la vida de los pueblos en aislamiento voluntario a pesar de que ya todos los ecuatorianos han demostrado su interés en proteger este lugar y proteger a estos pueblos. Sí, como dices, Pedro, es una pena ver cómo realmente nos han fallado todo el tipo de políticas y de realmente de medidas que se ha tocado tomar en tema del Yasuní, y lastimosamente quien ha salido perjudicado es el Yasuní como tal y, como dices, los pueblos del Yasuní que habitan en él. Si podemos ver en casos de otros bloques petroleros, por ejemplo el bloque Sacha, continúa teniendo pasivos ambientales de la época de Chevron Texaco. Como todos sabemos, eso se hizo un caso bastante amplio y todavía se ve esos pasivos. Entonces, realmente, ¿cómo nos pueden asegurar que en el Yasuní no va a pasar lo mismo? Entonces, realmente es una situación súper crítica. Y igual lo que mencionabas, por ejemplo, el tema de que la carretera se abrió mientras nos encontrábamos en cuarentena, lo que me preocupa y lo que quería preguntarte es realmente cómo sabemos que se cumplieron o se hicieron protocolos para que, por ejemplo, no entre el coronavirus hacia estos pueblos. Imagínate lo terrible que sería que el coronavirus entre a los pueblos de aislamiento voluntario. Sí, bueno, a ver, para contestar esto, primero quisiera decirles que en este momento justamente se han presentado unas medidas cautelares por parte de la nacionalidad guaraní, en donde se incluye también a los pueblos en aislamiento voluntario.
Estas medidas cautelares se presentan luego de que ya ha habido contagios a la nacionalidad guaraní por parte de trabajadores petroleros dentro del Yasuní, en el bloque 16, por ejemplo, en algunos otros lugares más, y hay casos de muertos guaraníes a causa del COVID-19, justamente por el ingreso de personal foráneo a estas zonas que justamente vienen de las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil trayendo los virus. Primero, digamos, es importante decir que los pueblos indígenas, al estar recluidos o estar en cierto aislamiento, tanto los pueblos en aislamiento voluntario como los pueblos en contacto inicial guaraní o los guaraní, al tener muchísimo menos contacto con la sociedad occidental, tienen de cierta forma una vulnerabilidad mayor porque tienen menos defensa, es decir, menos memoria inmunológica, se llama, a ciertas enfermedades comunes para nosotros o para nuestra sociedad, lo que les vuelve más vulnerables al COVID-19. Asimismo, tienen el problema de que al estar de cierta forma aislados en sus territorios, es mucho más complejo para ellos acceder a los servicios de salud pública. Peor aún a cuestiones básicas como pruebas, ¿no? Una cosa de las que justamente demandaban estas medidas cautelares es que se les hagan pruebas PCR o pruebas rápidas para saber exactamente cómo está su situación. Entonces, eso por un lado creo que es importante señalar que estos pueblos tienen una mayor vulnerabilidad al COVID-19. Por otro lado, bueno, cuando presentamos esta denuncia ante la Asamblea Nacional, justamente mencionamos este tema y Petroamazonas, que estaba el ministro de Recursos Naturales, como también el director de Petroamazonas, ellos decían que están cumpliendo con una serie de protocolos. Y era paradójico porque mientras mostraban ellos las imágenes de cómo están haciendo supuestamente bien las cosas, mostraban gente que ni siquiera estaba usando mascarillas dentro del bloque. Entonces, esto nos evidencia para mí de una forma muy clara cómo es la forma de protección de Petroamazonas a los pueblos en aislamiento voluntario. Para ellos, evidentemente, para la industria petrolera, evidentemente es mejor que no exista este pueblo, digamos, es un estorbo para ellos, ya que no pueden seguir explotando el territorio como quisieran. Y se ve claramente en las precauciones que toman, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, decían que ellos están haciendo las pruebas rápidas antes de ingresar al territorio. Sin embargo, estas pruebas rápidas no aseguran nada. Es decir, podrían estar haciéndose las pruebas rápidas, podría salir negativo en las pruebas rápidas al siguiente día, podrían ellos ingresar y, como ustedes saben, el virus del COVID-19 puede ser totalmente asintomático. En toda su etapa no puedes tener ningún tipo de síntoma hasta que no te hagas la prueba PCR, y incluso con la prueba PCR puede ser que ni siquiera ahí te des cuenta o se sepa que tienes el virus. Y esto pone en muchísimo riesgo a los pueblos en aislamiento voluntario principalmente, porque como les decía, toda esta cuestión relacionada con el ruido, con el deterioro de sus territorios, está haciendo que cada vez ellos se acerquen más a las comunidades occidentales para conseguir alimentos, tanto a las comunidades guaraní como también a campamentos petroleros. Es decir, que si uno de estos petroleros o trabajadores petroleros está en la carretera que se está construyendo y tiene el virus y por alguna razón, por ejemplo, tose y como no está usando mascarilla, luego por ahí pasa justamente un indígena aislado, va a ser muy fácil que capte el virus, ¿no? Que capte el virus y que ahora significaría para su pueblo un etnocidio y genocidio sin precedentes, ¿no? Porque como les decía, no es que ellos van a poder salir a hacerse un examen, no es que ellos van a poder tener una UCI o un hospital donde tratarse, sino que simplemente van a tener que usar, digamos, sus conocimientos ancestrales para intentar salir de un virus que es totalmente nuevo, que no ha existido nunca en sus territorios y que probablemente lleve a un etnocidio y genocidio de este pueblo. Entonces creo que es sumamente grave la situación en el Yasuní, y lo paradójico de todo esto es que el gobierno, existen normas vigentes que, por ejemplo, imponen una serie de condicionantes para entrar a ciertos bloques, principalmente a los bloques como dentro del Yasuní, justamente para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, como el tener una serie de vacunas. Pero estas vacunas, en el caso del COVID-19, como ustedes saben, no existe.
no hay una vacuna. Por lo tanto, lo lógico es que se detenga se suspenda el extractivismo en el bloque hasta que se consiga, hasta que exista esa vacuna para poder ingresar sin poner en riesgo a estos pueblos. Evidentemente, ellos solo utilizan esto o toman en cuenta estos protocolos cuando les conviene, cuando están buscando que alguien no ingrese, cuando están buscando buscar la forma de hermetizar lo que está sucediendo adentro y no permitir que se vea públicamente, pero el momento en que se debe realmente garantizar la vida a estos pueblos con justamente evitar el contagio, no se está tomando esas medidas, ¿no? Al menos no las necesarias para realmente garantizar sus vidas. Pedrito, ¿y cómo, o más bien, qué medidas podríamos tomar como sociedad civil para apoyar al colectivo Yas Unidos en esta lucha de defensa de la naturaleza y de también los pueblos en aislamiento voluntario? Bueno, esta es una pregunta complicada. Como ustedes saben, bueno, nosotros somos un colectivo apartidista, somos un colectivo que trabajamos eh, tanto en el ámbito legal, pero también en el ámbito de las acciones de hecho, las acciones en la calle. Y, digamos, esta situación del COVID-19 y del distanciamiento social y la cuarentena hace que se disminuya muchísimo la posibilidad de hacer una marcha justamente para evitar contagios o cosas por el estilo, que sería lo que les pediría normalmente, ¿no? Entonces yo creo que en este momento y en el contexto actual, creo que algo sumamente importante es el estar conectados y poder participar eh, activamente en las redes sociales, en todas las campañas que nosotros estamos vinculando, como también apoyando relacionadas con el pueblo guaraní, informando sobre lo que está pasando en el bloque 43, lo que está pasando en los diferentes territorios de los pueblos indígenas y en general sobre el tema del extractivismo que ha continuado como si nada estuviera pasando, ¿no? Entonces creo que esa es una cuestión sumamente importante que podemos hacer ahora, es estar activos en las redes sociales y continuar y compartir estos contenidos que está haciendo el colectivo Yas Unidos para que la ciudadanía se entere de lo que está pasando, ¿no? Creo que eso es un primer paso sumamente importante de estar informados sobre qué está pasando. Muchas gracias, Pedro. Te agradecemos mucho por la entrevista y por todo el trabajo que haces. ¿Nos podrías dejar un último mensajito para todos los que nos escuchan? Claro. Bueno, primero que nada agradecerles, Cris y Shadi, por el espacio. Creo que es sumamente importante que existan estos espacios donde se difunda esta información. Como les decía, ahora cuestiones tan graves como el derrame que acaba de pasar hace poco menos de un mes en el río Napo es algo que ni siquiera está saliendo en los medios tradicionales o que casi no ha salido nada, cuando es uno de los derrames más graves de la historia. También esta situación vinculada con los pueblos en aislamiento voluntario, creo que en otro momento en donde no hubiera una pandemia de por medio, sería muchísimo más controvertido, sería muchísimo más, habría una reacción muchísimo más grande por parte de no solamente del Ecuador, sino en el mundo. Entonces, creo que es sumamente importante poder articularnos y poder trabajar conjuntamente para denunciar todas estas arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, como los derechos de la naturaleza que se están dando en el Ecuador y que, bueno, no es algo único del país, pero que es importante, digamos, como siempre estar denunciando y sacándolo a la luz para que otras partes del mismo Ecuador se enteren, pero también del mundo. Muchas gracias, Pedrito, por toda la información que nos has traído esta noche. Queremos agradecerles también a todas las personas que nos están escuchando y les esperamos la próxima semana porque hablaremos del tema de la palma aceitera aquí en Ecuador. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana, el lunes a las 9 de la noche en la radio de la Asamblea.